Imagínate que Jesús te confía una cantidad de dinero y, en lugar de hacer algo con él, decides esconderlo. El resultado, no solo pierdes la oportunidad de multiplicarlo, sino que también recibes una de las reprensiones más duras de la Biblia: siervo malo y negligente. Pero, porque fue tan severo, ¿qué principio financiero crucial se esconde detrás de esta historia? En la parábola de los talentos, Jesús no solo nos da una lección espiritual, sino que también nos revela un principio financiero poderoso. El dinero no está hecho para quedarse estancado, sino para crecer. Sin embargo, muchas personas aún tienen miedo de invertir, de dar pasos hacia la multiplicación, y sin darse cuenta, caen en la misma trampa del siervo que decidió enterrar su talento. Si alguna vez has sentido miedo de invertir, dudas sobre cómo hacer crecer tu dinero, o simplemente te preguntas quién sea la Biblia sobre las finanzas, quédate hasta el final, porque hoy vamos a descubrir juntos cómo aplicar esta parábola en la vida real y salir de la mentalidad de escasez. Empecemos. El mayor error financiero de la Biblia aparece en la parábola de los talentos, cuando un siervo esconde el dinero de su señor por miedo a perderlo. Este error no fue solo financiero, sino también una falla de mentalidad. En lugar de multiplicar lo que tenía, lo retuvo, y debido a eso fue llamado siervo malo y perezoso. Esto plantea una pregunta esencial: ¿estamos cometiendo el mismo error al evitar invertir por miedo a las pérdidas? Guardar dinero sin una estrategia es como enterrar semillas esperando que crezcan por sí solas. El problema no está en la prudencia, sino en la parálisis causada por el miedo. El siervo que enterró su talento no perdió dinero, pero tampoco generó ningún retorno. Jesús dejó claro que el dinero debe ser usado con sabiduría. ¿Por qué el dinero detenido pierde valor? ¿Estamos usando nuestros recursos de manera estratégica, o solo estamos esperando el momento adecuado para actuar? Esta parábola nos trae una enseñanza profunda sobre la mentalidad financiera. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que la seguridad significa mantener el dinero guardado sin asumir riesgos. Sin embargo, la verdadera seguridad está en la inteligencia financiera, en la capacidad de hacer que el dinero trabaje para ti. Lo que podemos aprender de esta historia es que el miedo a perder puede ser el mayor obstáculo para el crecimiento financiero. ¿Estamos actuando como siervos fieles o estamos desperdiciando oportunidades? La reprensión de Jesús al siervo que guardó el dinero refleja una verdad profunda sobre cómo debemos manejar nuestros recursos. La decisión de guardar el talento no fue simplemente un error de cálculo, fue una muestra de miedo y falta de confianza en la habilidad de multiplicar lo que se tiene. Jesús no espera que seamos tontos con el dinero, pero sí que tengamos la valentía de actuar y usarlo sabiamente. Al no arriesgar ni un solo centavo, el siervo demostró que no confiaba en su propia capacidad ni en los principios divinos de abundancia. Este reproche puede parecer duro, pero nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el dinero. ¿Cuántas veces guardamos nuestras ideas, proyectos e inversiones por miedo al fracaso? Guardar dinero sin hacer nada con él no es prudencia, es estancamiento. Jesús nos llama a actuar, a confiar en nuestros talentos y en las oportunidades que tenemos para generar crecimiento. No es un error asumir riesgos calculados, sino no hacerlo en absoluto. Jesús también nos enseña que nuestra mentalidad financiera debe estar alineada con una visión de abundancia. Al tomar riesgos calculados y usar el dinero de manera activa, no solo honramos el principio de multiplicación, sino que también avanzamos hacia un propósito mayor. La reprensión que el siervo recibió es un recordatorio de que el dinero no está hecho para ser guardado, sino para ser usado de manera productiva en términos financieros. Esto significa invertir y buscar crecimiento continuo. Estamos haciendo lo suficiente con lo que tenemos. En la parábola de los talentos, Jesús muestra que la diferencia entre retener y multiplicar es clave para entender cómo debe funcionar nuestra mentalidad financiera. Retener el dinero, simplemente guardarlo sin utilizarlo, es un acto de miedo, el miedo a perder, el miedo al fracaso. Pero multiplicar el dinero es un acto de fe, de confianza en la capacidad para crecer y generar más a partir de lo que ya se tiene. El principio de la abundancia que Jesús nos enseña se basa en la idea de que hay recursos suficientes para todos y que el crecimiento está al alcance de quien actúa con sabiduría. Multiplicar no solo se refiere a aumentar el dinero, sino también a invertir en oportunidades que nos ayuden a crecer tanto financiera como personalmente. Al tomar decisiones inteligentes y educadas sobre cómo gestionar nuestros recursos, podemos ver una multiplicación no solo en términos de dinero, sino también en habilidades, relaciones y conocimientos. Este principio de abundancia nos reta a ver el dinero como una herramienta para alcanzar una vida plena, no como un fin en sí mismo. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de Jesús es que la abundancia no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que se crea dentro de nosotros. El miedo a perder lo que tenemos es lo que nos limita. Al entender que el dinero, las oportunidades y los recursos están hechos para ser multiplicados, nos liberamos de las cadenas de la escasez. Jesús nos invita a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades, donde la generosidad y el riesgo calculado nos conducen al crecimiento. ¿Estamos listos para dar ese paso hacia la multiplicación en nuestras vidas?
Una de las lecciones más importantes que se puede extraer de la parábola de los talentos es que el dinero que no se mueve, el dinero que se guarda sin usarse, pierde valor. Es como dejar un vaso de agua al sol durante horas. Eventualmente, el agua se evapora y ya no es útil. En el contexto de las finanzas, el dinero parado pierde poder adquisitivo debido a la inflación. Y, lo que es aún más importante, pierde oportunidades de crecimiento. Jesús nos enseñó que la falta de acción no solo es una forma de desperdiciar lo que tenemos, sino también de perder la oportunidad de aumentar lo que nos ha sido confiado. El dinero parado es un reflejo de una mentalidad de escasez, del miedo a arriesgarse, del temor a equivocarse. Sin embargo, el crecimiento financiero y personal solo se logra cuando tomamos riesgos calculados. Es importante recordar que las oportunidades que no se aprovechan hoy difícilmente se presentarán mañana. Jesús nos desafió a no escondernos detrás de nuestros miedos, sino a ser valientes y a usar lo que tenemos para avanzar, para multiplicar y para prosperar. El miedo de invertir y el miedo a la incertidumbre son naturales, pero no debemos dejar que nos paralicen. Invertir, ya sea en educación, en bienes o en emprendimientos, es una forma de mantener el dinero en movimiento y permitirle crecer. La lección que olvidamos con frecuencia es que la inacción nos cuesta más que el fracaso. Lo importante no es si siempre ganamos, sino que estemos dispuestos a aprender y seguir adelante. La multiplicación solo llega cuando hacemos algo con lo que tenemos. No dejes que tu dinero se quede parado. El miedo a invertir es uno de los mayores obstáculos que enfrentan muchas personas cuando se trata de mejorar su salud financiera. Es completamente normal sentir temor al principio, ya que invertir implica incertidumbre y riesgo. Sin embargo, Jesús nos enseñó que el miedo no debe controlarnos, sino que debemos aprender a manejarlo. El primer paso para superar este miedo es entender que el dinero que no se invierte es dinero que se está perdiendo, ya sea por la inflación o por la falta de crecimiento. Para comenzar a invertir, no necesitas ser un experto financiero. Todo lo que se requiere es dar el primer paso con algo pequeño. Invierte en tu educación financiera. Lee libros sobre cómo invertir de manera inteligente y busca asesoría si es necesario. En lugar de ver la inversión como un juego de azar, trátalo como una forma de hacer que tu dinero trabaje para ti, algo que requiere paciencia, tiempo y una visión a largo plazo. Recuerda que la multiplicación de los talentos no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de la confianza en tomar decisiones sabias. Así que, aunque el miedo a perder es real, no dejar que ese miedo te paralice es lo que hace la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento. La clave es empezar y hacerlo de forma gradual. Si no inviertes ahora, te arrepentirás más tarde al ver cómo otros aprovechan esas oportunidades que tú dejaste pasar. Es momento de actuar y hacer que tu dinero trabaje por ti. La multiplicación financiera no es solo una cuestión de ganar dinero, es un principio profundamente arraigado en la sabiduría bíblica. En la parábola de los talentos, Jesús nos muestra que administrar bien lo que se nos da es parte de nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de multiplicar lo que se nos ha confiado. Sin embargo, la clave no es simplemente acumular riquezas para uno mismo, sino ser sabio en cómo las usamos para generar un impacto positivo, no solo para nuestra vida, sino para los demás. El dinero no es malo, es la forma en que lo usamos lo que marca la diferencia. Jesús nos enseñó que la abundancia no está solo en la acumulación de riqueza material, sino también en la generosidad y el uso sabio de los recursos que tenemos. Esta es una responsabilidad espiritual porque estamos llamados a usar nuestras bendiciones no solo para nuestro beneficio, sino también para el bienestar de otros. Si no somos buenos administradores de lo que se nos ha dado, corremos el riesgo de perder lo que hemos recibido. La multiplicación financiera, por lo tanto, va más allá de las ganancias personales. Implica el deseo de crear un impacto positivo a través de nuestras decisiones financieras. Es un acto de sabiduría espiritual al reconocer que lo que recibimos es un recurso limitado que debemos gestionar bien. El crecimiento no solo es para acumular más, sino para vivir con propósito y dar a otros la oportunidad de beneficiarse de nuestra prosperidad. ¿Estás listo para ser un buen mayordomo de tus finanzas y multiplicar lo que se te ha dado? La creatividad y la iniciativa son componentes fundamentales cuando se trata de generar riqueza. En la Biblia vemos ejemplos de personas que, al poner en práctica su creatividad, lograron multiplicar lo que se les había dado. No se trata solo de seguir las instrucciones al pie de la letra, sino de pensar fuera de la caja, encontrar nuevas oportunidades y actuar con valentía. Jesús, con sus parábolas, nos desafía a ser audaces en nuestras decisiones y a utilizar nuestra creatividad para aumentar lo que se nos ha confiado. La iniciativa es lo que te permite tomar el control de tu destino financiero. No puedes esperar que las oportunidades vengan a ti sin tomar acción. En la parábola de los talentos, el siervo que no hizo nada con su talento fue el que recibió la reprimenda. En cambio, aquellos que se atrevieron a tomar riesgos, a probar algo nuevo,
fueron los que vieron una multiplicación en su riqueza. Es importante recordar que la inacción es el mayor obstáculo cuando se trata de crecimiento financiero, además cuando tienes creatividad y tomas la iniciativa. Te posicionas para identificar soluciones innovadoras en tiempos de dificultad. La habilidad de adaptarse, de pensar con originalidad y de tomar decisiones audaces es crucial en el mundo de las finanzas, no importa el punto en el que estés. Siempre hay una oportunidad para que pongas en práctica tus habilidades creativas. La próxima vez que enfrentes un desafío financiero, pregúntate, ¿cómo puedo usar mi creatividad para resolver este problema? Jesús no solo habló de lo espiritual, sino también de cómo gestionar los recursos que se nos han dado. En la parábola de los talentos, él dejó claro que el crecimiento financiero está vinculado a la responsabilidad y a la acción. No se trata solo de guardar lo que tienes, sino de invertirlo sabiamente, de hacerlo crecer y multiplicarlo para beneficiar, no solo a ti mismo, sino a los demás. Jesús nos enseñó que el dinero no es malo en sí mismo, pero el miedo a invertir y la falta de acción pueden ser peligrosos. El crecimiento financiero, según Jesús, es también un reflejo de nuestra confianza en la habilidad que nos ha sido dada para gestionar lo que tenemos. Si crees que lo que posees es un don que debe ser multiplicado, actuar con sabiduría se convierte en un acto de obediencia. La clave está en tener la fe de que puedes crecer y expandir tus recursos, siempre recordando que todo lo que poseemos viene de Él. Jesús nos muestra que la abundancia es el resultado de poner nuestros talentos a trabajar, de generar algo más grande que lo que inicialmente recibimos. Jesús no es ajeno a las dificultades económicas, más bien, nos da las herramientas para navegar por ellas. Nos anima a no tener miedo de los riesgos calculados, a no dejarnos paralizar por el temor al fracaso, sino a actuar con prudencia. El crecimiento financiero que le enseña no es un concepto aislado de lo espiritual, sino que es una forma de vivir con integridad, responsabilidad y fe. La verdadera riqueza no solo es material, sino que también se refleja en nuestra capacidad de usar lo que tenemos para el bien común. La parábola de los talentos no solo es una lección espiritual, sino también una lección sobre cómo debemos abordar nuestras finanzas. Jesús no nos anima a ser temerosos y a esconder lo que tenemos, sino a usarlo sabiamente para generar más. Invertir con sabiduría significa no solo buscar oportunidades de crecimiento, sino también comprender los riesgos y actuar con prudencia. En el contexto de las finanzas modernas, esto podría significar invertir en el mercado de valores, en bienes raíces o incluso en negocios propios, pero siempre de manera informada. La clave es entender que el dinero no es solo para ser guardado, sino para ser utilizado como una herramienta para el crecimiento. A veces, el miedo al fracaso nos impide dar el primer paso. Jesús, sin embargo, nos enseñó que el verdadero fracaso radica en no intentar. Invertir con sabiduría no se trata de hacer todo perfecto, sino de aprender de los errores y continuar buscando oportunidades para hacer crecer lo que se nos ha dado. Aplicar la parábola hoy significa usar nuestros talentos y recursos de manera activa, ya sea en tu educación, en tu trabajo o en tus inversiones. Debes buscar formas de multiplicar lo que tienes. La sabiduría financiera viene de educarnos, de leer, de aprender de aquellos que han logrado construir riqueza de manera ética. Cada paso que das en dirección a la multiplicación de tus recursos es un acto de fe en los principios que Jesús nos enseñó. La transformación de la mentalidad financiera es crucial para pasar de ser el siervo malo al siervo fiel que Jesús menciona en la parábola. El siervo que enterró su talento fue condenado por su falta de acción y por temer tomar riesgos. Esto refleja la mentalidad de escasez, donde las personas temen perder lo poco que tienen y prefieren no hacer nada antes que arriesgarse. Para cambiar esta mentalidad, primero debemos entender que la abundancia es un principio clave en las finanzas bíblicas. La riqueza no es algo malo, sino un recurso para ser administrado con sabiduría. Transformar nuestra mentalidad financiera comienza con cambiar nuestra relación con el dinero. Si vemos el dinero como una herramienta que puede crecer y multiplicarse, podremos tomar decisiones más sabias y arriesgadas, pero calculadas. No se trata solo de ganar más dinero, sino de cómo lo gestionamos, cómo lo invertimos y cómo lo usamos para generar más. Jesús nos enseñó que el crecimiento y la abundancia provienen de la acción y la fe, no del miedo y la inacción. Por último, la transformación de nuestra mentalidad financiera también implica un cambio en nuestra actitud hacia el riesgo. Debemos aprender a manejar los miedos relacionados con el dinero y tomar decisiones informadas. Aplicar los principios de la parábola hoy significa ser responsables con lo que se nos ha dado, actuar con sabiduría y, sobre todo, estar dispuestos a aprender y a crecer. Ahora que entiendes el mayor error financiero de la Biblia, es momento de reflexionar cómo estás tratando tu dinero. ¿Estás aplicando con sabiduría los principios de multiplicación o simplemente lo guardas para un futuro incierto? Recuerda, Jesús nos enseñó que no es el miedo a perder lo que debe guiar nuestras decisiones, sino el coraje de invertir con sabiduría y visión de futuro. Cuando empieces a aplicar estas enseñanzas en tu día a día,
verás que la prosperidad no es solo una posibilidad, sino una responsabilidad. Entonces, ¿por qué no dar el primer paso ahora? Piensa en una acción concreta que puedas tomar para transformar tu mentalidad financiera. Si aún tienes dudas sobre cómo aplicar estas enseñanzas, quédate con nosotros, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más contenidos que transformarán tu vida financiera. El secreto está en tus manos.